Muy buenos días, esto es Agenda Global. Donald Trump cambia el tono tras las muertes y manifestaciones de repudio contra agentes migratorios en Minneapolis. Trump no quiere gente herida o muerta en las calles, asegura la Casa Blanca. Víctimas de masacre que dejó 11 muertos en Salamanca estarían relacionadas indirectamente con el cártel Jalisco Nueva Generación. Ryan Wedding se declara no culpable en Estados Unidos. México suspende el polémico envío de petróleo a Cuba, giro en la diplomacia energética del país, y Gertz Manero, nuevo embajador de México en el Reino Unido. ¿Cuáles son las implicaciones? El contexto de lo que está pasando en el mundo y en México, con las claves más importantes para entender qué está en juego y qué puede venir después. Este martes arrancamos en Estados Unidos con las protestas que escalaron y las redadas que ya se convirtieron en una crisis política nacional en la Unión Americana. Minneapolis y el giro de la Casa Blanca luego de las muertes de 2 ciudadanos estadounidenses en menos de un mes en manifestaciones relacionadas con los operativos migratorios. En ese contexto, la administración Trump movió piezas. El republicano habría decidido relevar al jefe local de la Fuerza Federal vinculada al operativo y enviar a Tom Homan, el llamado zar de la frontera, para encabezar el manejo del momento y reportar directamente a Washington. La lectura política es clara. Cuando hay un conflicto con muertos, la Casa Blanca busca bajar la temperatura, pero sin abandonar el mensaje de mano dura. El cambio no es solo operativo, es comunicacional, porque Minneapolis ya no era solo un operativo migratorio, era un símbolo de control contra caos en pleno ambiente polarizado. Una clave aquí es que hay 2 Estados Unidos compitiendo al mismo tiempo, el del endurecimiento migratorio y el de la legitimidad del uso de la fuerza en la calle, y cuando el costo se vuelve visible, como pues con personas muertas, indignación pública, la estrategia suele migrar del choque a la contención sin que necesariamente cambie el objetivo de fondo. En ese mismo marco, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, sostuvo públicamente que el presidente Trump no quiere ver gente herida o muerta en las calles, mientras al mismo tiempo exige que termine lo que califican como resistencia y caos alrededor de las protestas. Este tipo de mensaje tiene 2 capas, la humana y de control de daños. No queremos muertos, pero pues la política no vamos a ceder el control del orden público. Ese es el mensaje. En términos de narrativa, es un intento de ocupar el centro, condenar el resultado trágico, pero defender la línea dura y de paso presionar a autoridades locales, muchas veces, por supuesto, demócratas, para cooperar. Aquí surge una pregunta incómoda. Si el objetivo es que no haya muertos, entonces ¿qué cambia? ¿Reglas de uso de la fuerza, supervisión independiente o solo un ajuste de vocería mientras que todo sigue igual? Aquí va otra clave. Minneapolis se vuelve laboratorio. Si esto se contiene con cambio de mando y un discurso de orden, la fórmula se puede replicar en otras ciudades estadounidenses. Si no se contiene, la crisis crece y el costo político se dispara. Y ahora vámonos hasta Venezuela, porque la ONG Foro Penal reporta la liberación de 110 presos políticos y advierte que aún así cientos seguirían detenidos. Entre los liberados habría figuras opositoras y al menos 5 ciudadanos españoles, según el reporte difundido. Este tipo de liberaciones suele leerse con lupa por 3 razones: presión internacional y negociación, necesidad de normalizar imagen hacia afuera y pues reacomodos internos de poder. Pero el dato que no se puede perder: si la propia ONG sostiene que todavía quedan muchos detenidos, entonces la liberación funciona más como gesto político que como un cierre de capítulo. Una clave importante es que Venezuela se mueve en señales
como liberaciones parciales, anuncios calculados y una disputa permanente por el relato. Son presos políticos son criminales. Y en esa disputa, la credibilidad depende de verificaciones independientes que son justamente lo más difícil de conseguir en un régimen tan cerrado. Ahora regresamos a México porque reportes señalan que Pemex dio marcha atrás en el envío de un cargamento de crudo hacia Cuba, el petróleo hacia la isla. Hay que recordar que México comenzó a enviar el hidrocarburo desde el 2023 y que este movimiento representa un freno relevante en esa relación energética. Aquí el ángulo no es solo energético, es geopolítico. Cuba es un tema altamente sensible porque toca la relación México-Estados Unidos, la política regional y la discusión interna sobre austeridad, subsidios indirectos y prioridades. También hay un tema ideológico, ¿no? El tema de la izquierda y el progresismo que se vive en la isla y el gobierno que se tiene aquí en México. Si se detienen estos envíos, la pregunta inmediata es, ¿fue por costo financiero, por presión externa, por ajustes logísticos o por cálculo político? A mí me parece que esta última es la más importante, un cálculo político. El reporte apunta al hecho concreto de que se suspende el cargamento, lo demás por ahora pues es meras interpretaciones y especulaciones. Pero si este freno se vuelve un patrón, es decir, si México suspende ya los envíos de petróleo o de hidrocarburos o de combustibles a Cuba, pues puede marcar un cambio de tono, menos diplomacia petrolera y más enfoque en rentabilidad y costo político y por supuesto que también la relación con Estados Unidos es fundamental o puede ser fundamental en esta decisión. Y luego de los hechos violentos del fin de semana en Salamanca, Guanajuato, que dejaron al menos 11 muertos, investigaciones iniciales citadas por reportes periodísticos señalan que al menos 5 de las personas asesinadas en la agresión armada en un campo de fútbol estarían vinculadas a una empresa de seguridad ligada al cártel Jalisco Nueva Generación. El ataque dejó además al menos 10 heridos. El mismo reporte apunta a una hipótesis, que el ataque había sido perpetrado por un grupo armado asociado al cártel de Santa Rosa de Lima en el marco de una disputa con el cártel de Jalisco. Incluso se mencionan mensajes atribuidos al grupo y líneas de investigación sobre posibles responsables. Esto es durísimo por dos razones. Bueno, porque el escenario pues es un campo de fútbol. Se habla de violencia sobre espacios comunitarios, no solo ajustes entre criminales, y porque pues, se confirma que la disputa en Guanajuato sigue activa y con la capacidad de generar eventos violentos masivos. La situación de la inseguridad en Guanajuato sigue siendo crítica. Cuando la violencia se vuelve demostración pública, el objetivo no es solo eliminar rivales, es mandar el mensaje, controlar territorio y sembrar miedo. En fin, ojalá que algún día se logre pacificar Guanajuato. Regresamos a Estados Unidos porque el exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, apodado por algunos ya como el Chapo canadiense, se declaró no culpable de cargos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, según pues la cobertura noticiosa. Se menciona que Wedding enfrenta 17 cargos y que permanecerá en prisión preventiva sin fianza. El reporte también agrega tiempos procesales, una próxima comparecencia en febrero y la ruta hacia un eventual juicio en marzo, además del contexto de búsqueda por autoridades estadounidenses y una recompensa ofrecida previamente. Este caso importa porque muestra el tamaño de las redes, rutas de lavado, cooperación internacional y el papel de México como territorio en donde pues estas historias, estos escapes, estos fugitivos a veces se ocultan por años antes de que pues revienten en tribunales estadounidenses. Y cerramos con política exterior mexicana, pues para variar un poco, ¿no? La Comisión Permanente ratificó a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador de México en el Reino Unido
tras su renuncia a la Fiscalía General de la República en noviembre. Se menciona que Morena, Partido Verde y el PT respaldaron el nombramiento, mientras que el PAN y el PRI no fijaron posicionamiento y que hubo críticas desde Movimiento Ciudadano sobre el perfil diplomático requerido. Más allá del trámite, el mensaje político es potente. Pasar de fiscal general a embajador en Londres coloca el foco en credenciales, forma y fondo. Para el gobierno es un nombramiento político, para la oposición un flanco. Experiencia diplomática, transparencia del proceso y estándares internacionales. El Reino Unido es una plaza muy relevante por inversión, cooperación, seguridad, educación y agenda internacional, una de las capitales del mundo y además pues el Reino Unido una de las potencias también globales. Por eso el perfil del embajador no es un detalle, es parte de cómo México se presenta ante un actor clave en un momento geopolítico bastante complejo, bastante cargado. Pero en fin, hasta aquí la agenda global de este martes. El mundo se mueve entre crisis políticas, ajustes de poder, violencia criminal y decisiones estratégicas que tendrán impacto en los próximos meses. Muchas gracias por acompañarme. Te invito a suscribirte a mis canales y a seguirme en mis plataformas en redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en la próxima edición de Agenda Global. Hasta pronto.